¿Qué harías si un médico te dijera que ya no hay nada que hacer, pero una voz dentro de ti susurrara: quédate un poco más? La noche en el hospital no es negra. Es de un gris pálido, como una sábana húmeda colgada sobre el mundo. El pasillo respira con máquinas que suspiran, luces que parpadean, ruedas que se quejan. Parece un cementerio de ecos, y en medio de todo camina Elena, la enfermera que conoce cada silencio como si fuera una oración no dicha. Tiene las manos tibias y firmes, pero los ojos cansados. Esa noche el turno se ha estirado como goma. Nadie llega, nadie llama, y sin embargo todo duele. El olor del alcohol y del café frío se mezcla con la fragancia apagada de unas flores olvidadas en la estación de enfermería. ¿Quién trae flores a las 3 de la mañana? Nadie. A esa hora las flores son un recuerdo, y la fe, una pregunta. Elena repasa los cuartos, uno por uno, con esa disciplina de quien aprendió a tratar el dolor con respeto. En el 12, una mujer reza sin ruido. En el 14, un hombre sueña con su pueblo. En el 16, el monitor late despacio, como si tuviera miedo de despertar. Cada puerta es un capítulo, y ella, sin querer, los lleva todos en el bolsillo de la bata. Se detiene frente al 18. La lámpara del techo pestañea. Dentro el aire es más frío, como si alguien hubiera dejado la ventana abierta en el alma del cuarto. En la cama, un anciano descansa de lado, con los pómulos hundidos por los días de lucha, los labios resecos, los ojos cerrados. La pantalla del monitor marca una cordillera de latidos que suben y bajan a disgusto. No hay familia en la silla. Solo un suéter doblado, una Biblia pequeña y una foto. 2 niñas con trenzas, un perro, un patio con tierra mojada. ¿Quién mira esa foto cuando la noche no mira a nadie? Elena acomoda la sábana, alisa la almohada con un gesto que no pesa, y entonces escucha el sonido mínimo, como un hilo que se tensa. El anciano intenta hablar. Su voz no es voz todavía. Es un roce. Ella se acerca, inclina el oído, y lo único que alcanza a distinguir es un suspiro que parece decir: no te vayas. La máquina responde con un pitido corto, ansioso, como si también entendiera. ¿Cuántas veces una enfermera es testigo de despedidas que no alcanzan a decirse? ¿Cuántas manos se quedan buscando otra mano en la penumbra? Elena conoce esas preguntas. Ha visto llegar familias enteras con promesas grandes y fe pequeña, y también ha visto abuelitas de barrio convertir el pasillo en capilla con solo un «Dios, tú sabes». Ha visto médicos con los ojos rojos y niños que ríen porque no saben que la muerte, cuando pasa, camina sin hacer ruido. Cierra un momento los ojos. No reza, no todavía. Solo respira. Su respiración entra y sale como una marea que intenta limpiar los escombros del día. Un diagnóstico que cayó como piedra, una firma negada, un «lo siento» que no alcanza. Abre los ojos y mira el reloj. Son las 3:17, la hora en que el hospital parece sostener el universo con alfileres. Del pasillo llega una canción lejana, casi irreal. Alguien tararea un coro aprendido en la infancia. Alabado sea, y el resto se pierde entre paredes. La luz del monitor tiñe de verde el rostro del anciano. Le da un halo de vidrio. Elena acomoda la baranda de la cama y se queda de pie, sin moverse, como si vigilar fuera una especie de caricia. No está escrito en ningún protocolo, pero hay dolores que necesitan compañía más que medicinas. Piensa en su propia madre, en la primera vez que entró a una sala así, con miedo de tocar. Las personas frágiles, le dijo una enfermera mayor, no son de vidrio, son de luz. Si las tratas con miedo, se apagan. Desde entonces, Elena intenta tocar como si encendiera lámparas, con suavidad y propósito. ¿No es eso, al fin, lo que todos buscamos? Que alguien encienda una luz cuando el cuarto se queda sin voz. El anciano vuelve a moverse. Sus dedos, huesudos y temblorosos, rozan el borde de la sábana tanteando el vacío. Elena duda un segundo. Sabe que las reglas del turno son estrictas: eficiencia, registro, control. Sabe que hay cámaras, jefes, protocolos y evaluaciones. Sabe, sobre todo, que hay cosas que no se explican en un informe, y esa incertidumbre a veces pesa más que la guardia entera. Da un paso, otro, y con un gesto mínimo, como quien guarda un secreto, acerca su mano a la de él. No la toma, la deja cerca como orilla,
Él la encuentra en un intento y se aferra. Su piel está fría, pero la presión es clara, urgente, humana. Un hilo de voz escapa. No es una palabra, es un ruego que no necesita diccionario. El monitor responde con una línea más firme, menos cansada, como si ese contacto fuera también un medicamento. «Estoy aquí», dice Elena, apenas audible, y aunque no dice nada más, el cuarto cambia. No entra más luz ni baja la fiebre. Lo que cambia es distinto. El miedo ya no está solo. Afuera un carrito chirría. La noche sigue su rumbo, pero ahí, en el 18, el tiempo se pliega un poquito, como si alguien invisible hubiera puesto una silla para sentarse junto a ellos. ¿Te ha pasado mirar a alguien y sentir que el cielo parpadea? Eso siente Elena cuando observa al anciano. No un milagro, no todavía, sino la antesala, el susurro detrás de la cortina, el rumor de agua antes de la lluvia. A veces la fe no truena, a veces apenas roza el aire, como el perfume de pan recién hecho que sale de una cocina muy lejana. El anciano suelta un poco la mano. Vuelve a cerrar los ojos. El monitor dibuja una calma frágil. Elena retira la suya despacio, sin romper el hechizo, y toma la Biblia pequeña de la mesa. No la abre. Se queda con el cuero gastado entre los dedos, sintiendo la huella de otros dedos que la abrieron 1000 veces. Devuelve el libro a su lugar y alisa otra vez la sábana como si planchara una preocupación vieja. En el vidrio de la ventana se refleja su rostro. Hay algo en sus ojos, un brillo tímido, húmedo, difícil de nombrar. No es cansancio exactamente, no es tristeza. Es como si la noche hubiera puesto una vela dentro de sus pupilas. Ella parpadea y la vela sigue ahí, tosuda, pequeña y valiente. Sale del cuarto y el pasillo vuelve a ser pasillo, con su rutina de pasos, pitidos y sombras. Pero ahora la noche ya no es una sábana húmeda, es un lienzo esperando una pincelada. Elena toma aire, ajusta su credencial y sigue. Nadie la detiene, nadie la mira. Sin embargo, hay un testigo que todo lo ve, ese Dios que se pasea descalzo por los hospitales cuando todos duermen, recogiendo susurros y lágrimas para sembrarlos en la mañana. Y mientras camina, sin que nadie lo note, la enfermera lleva en la mirada un secreto que todavía no tiene nombre, un misterio que la acompañará por años. Porque hay noches que no terminan al amanecer, se quedan como una luz doblada y escondida en el corazón, esperando el momento justo para brillar. El amanecer llegó despacio, como si tuviera miedo de romper el silencio que había quedado en el hospital. Las primeras luces se filtraban entre las persianas y pintaban las paredes de un color incierto, mitad esperanza, mitad cansancio. Elena seguía allí, con la misma bata arrugada y el corazón lleno de pensamientos que no se atreven a decirse en voz alta. En el cuarto 18, el anciano continuaba conectado a los monitores. Pero algo había cambiado. La noche anterior, cada pitido era una despedida. Ahora cada pitido era un suspiro. El aire en la habitación no pesaba tanto. Era como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Elena entró con paso lento, sosteniendo una bandeja con los primeros medicamentos del día. Lo miró. Dormía, pero no como antes. Su respiración ya no era una lucha. Era una canción tranquila, una melodía que se colaba entre los tubos y el olor a desinfectante. «Buenos días, don Ernesto», murmuró, más para ella misma que para él. El anciano no respondió, pero una leve sonrisa tembló en sus labios. Elena se quedó quieta. ¿Sonrió? Tal vez era un reflejo, o tal vez no. Mientras revisaba el suero, recordó el instante de la madrugada, esa mano temblorosa que había buscado la suya, esa sensación de paz que no venía del cuerpo, sino de algo más profundo, como si por un segundo el cielo hubiera respirado junto a ellos. Intentó convencerse de que fue solo una impresión, una reacción nerviosa, un pensamiento nacido del cansancio, pero no podía. Había algo distinto en el aire, algo que no se medía con aparatos ni se anotaba en los reportes. A las 6 entró el médico de guardia. Era joven, apurado, con la mirada llena de ciencia y la voz vacía de pausas. «¿Cómo sigue el paciente del 18?» preguntó sin levantar mucho la vista de la tableta. «Estable, demasiado estable», respondió Elena, como si eso fuera una rareza. El doctor tecleó algo, revisó los números
y frunció el ceño. Curioso. Anoche su saturación estaba por debajo de 70. Ahora está en 97 sin oxígeno adicional. ¿Podría ser un error del monitor?, preguntó ella con cuidado. No lo sé. El médico se encogió de hombros. Pero estos valores no tienen sentido. Elena sintió un escalofrío. Su mente, entrenada para obedecer la lógica, buscaba una explicación. Tal vez el paciente respondió al tratamiento, tal vez fue un ajuste en la máquina, pero su corazón, ese otro instrumento que los hospitales no registran, decía otra cosa. Decía, no fue el medicamento, fue el momento. El médico salió, dejando tras de sí el ruido de las ruedas de su carrito. Elena se quedó un instante más, observando al anciano. Algo en su piel parecía distinto, menos gris, más cálido. Los párpados temblaron y de repente los ojos se abrieron. Elena dio un paso atrás. «Don Ernesto», susurró. El anciano la miró, no con sorpresa ni confusión. La miró como quien regresa de un lugar del que no se puede hablar. «Usted», dijo con voz áspera, «usted estaba ahí». «Sí, estuve cuidándolo toda la noche». «No», negó despacio. «Usted estaba dentro de la luz». Elena sintió que el suelo se le movía. Quiso preguntar, quiso entender, pero las palabras se le quedaron atrapadas entre el pecho y la garganta. El anciano volvió a cerrar los ojos, agotado. Ella se acercó y le acomodó la manta. Su pulso, fuerte, su piel, tibia. No había explicación médica posible. «Dentro de la luz», pensó. Esa frase le quedó resonando, como una campana a lo lejos. Durante el desayuno con sus compañeras, intentó comportarse normal. Reía, servía café, escuchaba las quejas del turno. Pero en su interior algo ardía. «¿Todo bien, Elena?», preguntó una colega. «Sí, claro», y bajó la mirada. Mentía. No estaba bien. Estaba distinta. Esa noche, cuando volvió al hospital, no pudo evitar pasar frente al cuarto 18. Don Ernesto dormía tranquilo. En la mesita, la Biblia seguía abierta en una página que ella no recordaba haber tocado. Se inclinó y leyó el versículo subrayado. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». El corazón le dio un vuelco. ¿Quién la había abierto justo ahí? En ese momento una enfermera más joven pasó y le dijo, «¿Sabías que el del 18 pidió verte cuando despierte? Dijo que tiene algo importante que contarte». Elena no respondió, solo asintió. Sintió que el aire se espesaba otra vez, como si el hospital escuchara. Salió al pasillo. El reloj marcaba las 10:03. A esa hora, los pasillos suelen estar llenos de pasos y órdenes, pero de repente todo se volvió lento. Elena apoyó la espalda contra la pared, cerró los ojos y dejó que una lágrima se deslizara sin permiso. No sabía por qué lloraba. No era tristeza ni miedo. Era otra cosa, algo que dolía y al mismo tiempo daba calma, como cuando uno se da cuenta de que algo sagrado acaba de rozarlo. Esa noche, mientras escribía su reporte, dudó en poner lo ocurrido. No podía anotar. El paciente habló de una luz. Nadie lo entendería. Y si lo escribía, tal vez se reirían de ella, o peor, la citarían para evaluación psicológica. Así que solo anotó: «Paciente, muestra signos inesperados de mejoría». Pero las palabras que no escribió se quedaron grabadas dentro de ella, latiendo como un segundo corazón. Antes de irse, pasó una vez más por el cuarto. Don Ernesto dormía con la Biblia sobre el pecho. Sus manos la sostenían con fuerza. Elena apagó la lámpara, y en la penumbra juraría que una pequeña claridad flotaba sobre él. No venía de ninguna fuente visible, ni lámpara, ni monitor, ni luna. Era una luz suave, respirando junto al anciano, como si cuidara sus sueños. Elena se llevó la mano al pecho. Sintió el mismo calor que la había envuelto la noche anterior. Esa sensación de que algo más grande estaba presente, algo que no se explica, solo se siente. Y sin darse cuenta, sus labios formaron una oración, bajita, casi un murmullo. «Gracias por no haberme dejado sola». Cuando salió del cuarto, el pasillo ya no era gris, era dorado. Por primera vez en muchos años, Elena sintió que no caminaba sola por el hospital. Alguien, caminaba con ella. El tercer día,
Amaneció con un silencio distinto. No era el silencio tenso del hospital antes de un código rojo, ni el silencio vacío de una madrugada sin esperanza. Era un silencio lleno, como si el aire estuviera esperando algo. Elena llegó más temprano de lo habitual. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquella luz flotando sobre el anciano. Esa claridad sin fuente, sin razón, sin nombre. Al entrar, saludó con un leve gesto al guardia y caminó directo hacia el cuarto 18. El pasillo olía a limpieza reciente y café tibio. Cada paso resonaba con un eco que la seguía como un pensamiento insistente. Cuando abrió la puerta, encontró a don Ernesto despierto, con la mirada perdida hacia la ventana, donde un rayo de sol se colaba entre las cortinas. «Buenos días, don Ernesto», dijo con suavidad. El anciano giró despacio la cabeza. «Usted volvió». «Claro. Tengo turno hoy también». Él sonrió, débil, pero con un brillo nuevo en los ojos. «No, usted volvió de la luz». Elena sintió que las piernas se le aflojaban. Trató de disimular acomodando la sábana, revisando los tubos, buscando refugio en la rutina, pero la voz del hombre la detuvo. «Yo me fui, ¿sabe?», dijo con calma. «Caminé por un sendero de niebla. No dolía nada. Todo estaba tan quieto que el alma se escuchaba a sí misma, y cuando pensé que ya no había vuelta, apareció una luz, no de esas que ciegan, sino de las que abrazan. En medio de esa luz vi una silueta. Era usted, pero no con este uniforme. Usted tenía algo en las manos. Parecía una vela, pero no se consumía». Elena tragó saliva. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. «Tal vez fue un sueño», murmuró. «No, señorita». Él negó suavemente. «Los sueños no dejan calor, y yo aún lo siento aquí». Se llevó la mano al pecho. «Ese calor me devolvió». Elena apartó la vista. Las lágrimas querían asomarse, pero luchó contra ellas. ¿Cómo podía explicarlo? Ni siquiera ella entendía lo que había pasado. Su fe, esa que guardaba en los bolsillos como un rosario viejo, había sido sacudida. No era una fe de misa y costumbre, sino una que nació del cansancio, de ver tanto sufrimiento y aún así seguir creyendo. Pero ahora, esa fe dormida se estaba despertando, respirando otra vez. «Don Ernesto», dijo al fin, «lo importante es que está mejorando». Él asintió, pero sus ojos se quedaron fijos en ella. «Usted no sabe lo que hizo. No fue solo una oración, fue un llamado», y alguien respondió. Elena se quedó muda. Afuera el pasillo seguía su curso de enfermeras, camillas y órdenes, pero dentro de ese cuarto el tiempo se había detenido. Solo se escuchaban los monitores marcando un ritmo tranquilo, como un corazón agradecido. Pasaron unos minutos en silencio. Don Ernesto cerró los ojos y Elena aprovechó para anotar en la ficha. Cuando levantó la vista, lo vio en paz, respirando con un ritmo que ya no era de lucha, sino de descanso. Y por un instante, creyó ver otra vez esa luz, pequeña, suave, justo sobre su frente. No duró mucho, tal vez fueron segundos, pero bastó. Más tarde, cuando fue al área de descanso, encontró a la enfermera joven que siempre escuchaba música en su celular. «¿Supiste del 18?» preguntó la chica. «Sí, está mejor, más que mejor». La joven bajó la voz. «El médico no entiende cómo. Dijo que sus pulmones estaban casi colapsados y ahora respiran solos». Elena no respondió. Miró su taza de café y vio cómo el vapor subía formando figuras que se deshacían en el aire. «Respiran solos», repitió para sí. En el fondo, sentía que no todo se podía explicar con oxígeno y máquinas. Esa tarde, cuando terminó el turno, fue a la pequeña capilla del hospital. Casi nadie entraba allí. Había un crucifijo sencillo, una vela a medio derretir y un olor a madera vieja. Se arrodilló sin decir palabra. No pidió, no reclamó, no dudó, solo cerró los ojos. Y en su silencio sintió algo moverse dentro de ella. Una presencia suave, como si alguien la tocara en el hombro y dijera sin palabras: «Te vi». No fue en vano. No supo cuánto tiempo pasó. Al salir, el cielo estaba rojo, incendiado por el atardecer. En los vidrios del pasillo el reflejo del sol parecía fuego y oro al mismo tiempo. Elena caminó despacio, con la sensación de que cada paso tenía un significado distinto ahora. Cuando llegó a la puerta principal,
Vio a una familia entrando corriendo. Una mujer, 2 niñas y un hombre con los ojos húmedos. Traían flores, una Biblia, y el nombre que salió de los labios de la mujer la dejó inmóvil. «¡Papá, papá! ¡Don Ernesto!». Elena se hizo a un lado. No quería interrumpir ese encuentro. Pero mientras los veía correr por el pasillo, algo dentro de ella se quebró y al mismo tiempo se sanó. Esa noche, antes de irse, pasó una última vez por el cuarto 18. La familia estaba alrededor del anciano. Él les hablaba con una serenidad luminosa. Al verla, levantó la mano y le sonrió. «Ella», dijo señalándola, «fue quien me ayudó a regresar». Las hijas la miraron con gratitud, y Elena apenas pudo responder con una sonrisa temblorosa. Quiso decir algo, pero las palabras no alcanzaban, así que solo juntó las manos en el pecho y asintió. Cuando se retiró, la familia empezó a rezar en voz baja. Desde el pasillo, Elena escuchó los ecos de aquellas oraciones mezclándose con el sonido de los monitores, y por un instante tuvo la certeza de que algo sagrado habitaba en esos corredores donde tantas veces solo había dolor. Esa noche, al salir del hospital, el viento soplaba tibio, lleno de olor a jazmín, y mientras caminaba hacia la parada del autobús, levantó la vista al cielo. Una estrella brillaba justo sobre el edificio, más fuerte que las demás. Elena sonrió sin miedo, porque entendió, sin palabras, sin pruebas, sin testigos, que no todo milagro necesita ser contado para ser real. Algunos viven en el silencio, como la luz que aún guardaba en sus ojos. La noticia del milagro del cuarto 18 empezó a correr por los pasillos del hospital como un viento que nadie veía pero todos sentían. No lo llamaban así oficialmente, claro. Los médicos lo mencionaban en voz baja, con términos como recuperación espontánea o respuesta atípica al tratamiento. Pero entre los enfermeros, los camilleros y las señoras que limpiaban los pisos, la palabra milagro se había instalado como una flor que no podían arrancar. Elena trataba de mantenerse al margen. No quería llamar la atención, ni quería preguntas. Desde aquella noche, su vida se había vuelto más silenciosa, pero también más profunda. Todo lo que hacía, un vendaje, una sonrisa, un vaso de agua, le parecía un acto sagrado. Como si después de lo ocurrido, cada pequeño gesto tuviera el poder de tocar lo invisible. Don Ernesto seguía mejorando. Caminaba unos pasos cada día, hablaba más, comía por sí mismo. Y cada vez que veía a Elena, sus ojos se llenaban de esa gratitud que no necesita palabras. Un mediodía, mientras ella le cambiaba el suero, él le dijo, «¿Sabe por qué volví?». Elena negó, sin saber si quería escuchar la respuesta. «Volví para agradecer. A Dios, claro, pero también a usted, porque él necesita manos humanas para hacer su trabajo». Elena se quedó inmóvil. No sabía si llorar o reír. Aquellas palabras le atravesaron el alma como una ráfaga de luz. Esa tarde, al salir del hospital, fue hasta una pequeña panadería frente a la plaza. Compró un pan dulce y se sentó sola en una banca. Mientras lo partía, un gorrión se acercó, hambriento. Elena sonrió y le ofreció un pedacito. «Tú también tienes hambre de esperanza, ¿verdad?», susurró. El gorrión picoteó el pan y se quedó un instante quieto como escuchando. Y en ese momento, Elena recordó algo que su madre solía decir. Dios también se disfraza de cosas pequeñas. Los días pasaron. Don Ernesto fue dado de alta. La familia lloró de alegría y el hospital recuperó su ritmo de siempre. Pero Elena no era la misma. Cada noche, al caminar por los pasillos, sentía la presencia de algo más grande que ella. Una paz serena, una compañía invisible. Una madrugada, mientras revisaba un nuevo paciente, sintió que alguien la observaba. Giró y vio a la supervisora del turno, una mujer rígida, de esas que creen que la fe estorba al trabajo. «Elena», dijo con voz seca, «quiero hablar contigo». La condujo a la oficina. «He escuchado comentarios sobre ti, que rezas con los pacientes, que hablas de luz, que algunos te llaman la enfermera de los milagros». Elena bajó la mirada. «Yo solo hago mi trabajo. Tu trabajo no incluye rezar». La voz de la supervisora era un bisturí. «Sabes las reglas, no involucrar religión con el tratamiento». «Entiendo, señora», respondió en voz baja. Hubo un silencio largo. La supervisora la observó con una mezcla de severidad y
Algo más. No te voy a sancionar. Su tono cambió apenas. Pero ten cuidado. El hospital vive de la ciencia. Lo que no puede explicarse inquieta. Elena asintió y salió. En el pasillo, apoyó la frente contra la pared fría. Las lágrimas contenidas durante días finalmente cayeron. No por miedo, sino por tristeza. No quería ser el centro de atención, ni un rumor. Solo había hecho lo que sintió correcto. Acompañar, orar, amar en silencio. Esa noche, al volver a casa, abrió su viejo cajón y sacó una fotografía. Su madre sonriendo con el mismo brillo que ahora ella llevaba en los ojos. Se arrodilló junto a la cama y rezó, no con palabras, sino con el alma. Si hice algo mal, Señor, enséñame. Pero si esto vino de ti, dame fuerza para no callarlo en mi corazón. Un viento suave entró por la ventana, moviendo las cortinas. En ese soplo, Elena sintió algo familiar. Cerró los ojos y, sin entender cómo, supo que su oración había sido escuchada. Al día siguiente, cuando regresó al hospital, algo había cambiado. Los compañeros que antes la miraban con curiosidad, ahora la saludaban con respeto. Una enfermera joven se le acercó y le susurró: «Mi mamá está enferma. ¿Podrías rezar por ella?» Elena no dijo nada. Solo tomó su mano y la apretó con ternura. En ese gesto, volvió a sentir el calor que la había envuelto aquella primera noche. Pasaron unos segundos. El monitor de un paciente cercano comenzó a sonar con un ritmo más firme, como si respondiera a esa oración silenciosa. Nadie lo notó. Nadie, excepto ella. El sol comenzaba a salir sobre la ciudad. Desde la ventana del pasillo, los rayos dorados entraban tímidos, iluminando los rostros cansados de las enfermeras. Elena se detuvo, respiró hondo y dejó que la luz la tocara. «Gracias», susurró, sin saber si hablaba con Dios, con la vida o con la propia esperanza. Y mientras el hospital despertaba a un nuevo día, Elena comprendió que los milagros no siempre ocurren en el ruido de un corazón que vuelve a latir. A veces ocurren en el silencio de quien sigue creyendo, aun cuando nadie más lo hace. Ese fue su verdadero secreto, y ese misterio lo seguiría llevando en los ojos por el resto de su vida. Pasaron los años como pasa el viento por los pasillos viejos de un hospital, dejando ecos, nombres, suspiros. Elena se jubiló en silencio, sin fiesta ni discursos. Solo un ramo de flores y una placa que decía: «Por su dedicación y humanidad». Nadie mencionó el milagro. Nadie habló de la noche en que un anciano volvió de la frontera de la muerte, pero todos, en el fondo, lo recordaban. Su bata blanca quedó colgada en un armario que olía a tiempo. Sin embargo, en su mirada seguía encendida esa chispa que ningún calendario podía apagar. El misterio de aquella noche seguía con ella, vivo, como un secreto que respira. Vivía sola, en una casa pequeña con jardín, donde las bugambilias trepaban hasta la ventana. A veces, los vecinos la veían sentada en el porche, con una taza de café y una sonrisa tranquila, mirando al cielo como quien espera una respuesta que ya conoce. Una tarde, recibió una carta. El sobre era simple, sin remitente claro. Al abrirlo, vio una caligrafía temblorosa. «Querida enfermera Elena, no sé si me recuerda. Soy Ernesto, el hombre del cuarto 18. Han pasado muchos años, pero aún conservo su voz en mi memoria. Vivo rodeado de mi familia, de hijos y nietos que crecieron gracias al día en que usted no tuvo miedo de rezar conmigo. Quise escribirle para decirle que aquel instante cambió mi vida. Desde entonces, cada mañana, cuando el sol entra por mi ventana, cierro los ojos y agradezco por la enfermera que me enseñó que Dios también trabaja de noche». Elena leyó la carta una y otra vez. Las lágrimas se mezclaron con una risa suave, como si el alma le sonriera. Guardó el papel en su Biblia, justo en la página donde el anciano había dejado el versículo años atrás. Lo tocó con los dedos y susurró: «Gracias, Señor. No olvidaste ninguno de tus milagros». Esa noche, el cielo se nubló, el viento soplaba con fuerza y las ramas del jardín parecían murmurar su nombre. Elena se sentó junto a la ventana y cerró los ojos. Volvió a ver el pasillo del hospital, el monitor que pitaba débil, la mano del anciano buscando la suya,
la oración que había flotado como perfume invisible, y la luz, esa luz suave, tibia, que había envuelto todo. De pronto sintió algo, una presencia. No miedo, no frío, sino una paz tan grande que la habitación se volvió silencio. Abrió los ojos y por un instante creyó verla otra vez. La misma claridad respirando en el aire, como si la noche hubiera venido a recordarle que los milagros no terminan, solo cambian de forma. Elena sonrió, se levantó, tomó su crucifijo y lo besó con ternura. «Si me necesitas otra vez, Señor, aquí estoy». A la mañana siguiente los vecinos encontraron la puerta abierta y la taza de café aún tibia sobre la mesa. Elena estaba recostada en su sillón, con el rostro sereno y una sonrisa leve, como quien acaba de escuchar una voz querida. En sus manos sostenía la carta de don Ernesto. La noticia se extendió por el barrio. Muchos se acercaron al funeral, algunos antiguos compañeros del hospital, otros vecinos, otros que solo habían escuchado su historia. Nadie hablaba muy alto. Había algo en el ambiente, una especie de respeto sagrado. Mientras el ataúd descendía, una enfermera joven, aquella misma que años atrás le había pedido que rezara por su madre, se acercó con un ramo de lirios blancos. En el bolsillo de su uniforme llevaba una pequeña Biblia que perteneció a Elena. La había dejado a su cuidado poco antes de retirarse. La abrió al azar y un papel cayó. Era una nota escrita con la letra de Elena. «Nunca dejes de mirar con fe, incluso cuando la ciencia diga que es imposible. Dios no necesita aplausos, solo corazones dispuestos». El viento se llevó el perfume de los lirios y lo mezcló con el aire del mediodía. Algunos juraron ver un reflejo de luz sobre el ataúd, una claridad que duró solo unos segundos. Nadie la explicó, nadie quiso. A partir de entonces, en el hospital comenzaron a contar su historia como una leyenda. La enfermera que oró una noche y cambió un destino. Algunos decían que en los turnos más silenciosos se podía sentir su presencia caminando por los pasillos, especialmente en el cuarto 18. Otros afirmaban haber visto una luz suave al final del corredor, como si alguien siguiera velando por los enfermos. Años más tarde, una placa nueva apareció en la capilla del hospital. No tenía nombre ni fecha, solo una frase: «Dios obra en silencio», pero a veces el silencio tiene nombre de enfermera. Cada tanto alguien deja flores frente a esa placa. Nadie sabe quién, pero todos al verlas sienten el mismo escalofrío dulce, esa mezcla de nostalgia y fe que deja lo divino cuando toca lo humano. Y en algún lugar del cielo, quizás en una sala llena de luz, donde ya no hay dolor ni relojes, Elena sonríe. Su turno no ha terminado, solo cambió de hospital. Dicen que el alma de una persona buena nunca se va del todo, que se queda suspendida en los lugares donde amó, donde lloró, donde tocó el sufrimiento con compasión. Así empezó la historia de lo que hoy muchos llaman la guardia de la enfermera invisible. Era una noche como cualquiera en el hospital. El reloj marcaba las 3, esa hora donde hasta los monitores parecen rezar en silencio. Mariana, una enfermera recién llegada, revisaba las habitaciones una por una. Estaba nerviosa. Era su primera semana en el turno nocturno. Todo se le hacía inmenso. Los pasillos, las sombras, el olor metálico del aire. Cuando llegó al cuarto 18, algo la detuvo. El número, el silencio, la sensación de que el tiempo se había detenido allí. Entró despacio. Había un paciente mayor, muy débil, dormido, con los labios resecos y la piel pálida. Al acercarse, el hombre abrió los ojos y murmuró: «¿Usted volvió?». Mariana se sobresaltó. «¿Perdón?». «La enfermera de la luz», dijo él con voz apenas audible. «Pensé que ya no venía». Ella no entendió. Revisó los signos vitales, todo en orden. Pero al levantar la mirada, notó algo que le heló la sangre y al mismo tiempo le dio paz. Una luz suave, casi imperceptible, en la esquina del cuarto. No venía de ninguna lámpara. No era reflejo ni error de sus ojos. Era una claridad viva, quieta, respirando en el aire. Mariana parpadeó. La luz se desvaneció en segundos, como si se escondiera. El monitor del paciente marcó un ritmo más estable. Y, sin saber por qué, la joven sintió el impulso de tomarle la mano. «No está solo», susurró. El anciano sonrió. «Lo sé.
Ella me lo acaba de decir. Esa madrugada, cuando terminó el turno, Mariana fue a la capilla. Se sentó en silencio, con las manos juntas y el corazón latiendo rápido. Sobre la pared del fondo, vio una placa con una inscripción que no había notado antes. La leyó en voz baja. Dios obra en silencio, pero a veces el silencio tiene nombre de enfermera. Una lágrima le cayó sin querer. Algo dentro de ella se encendió. Un calor dulce, el mismo que había sentido en el cuarto 18. En ese instante, comprendió que no estaba sola, que caminaba sobre huellas invisibles. Los días siguientes, Mariana empezó a escuchar historias. Un camillero decía que a veces, durante los apagones, una luz recorría el pasillo como una linterna sin mano. Una paciente contaba que, cuando sentía miedo, alguien le acariciaba el cabello y le decía, «Todo estará bien». Pero al abrir los ojos, no había nadie. Los médicos, por supuesto, lo negaban. Sugestión, decían, fatiga, imaginación. Pero los enfermeros veteranos solo se miraban entre sí y sonreían. Ellos sabían. Una tarde, el director del hospital reunió al personal para anunciar una renovación. Harían remodelaciones, cambiarían equipos, cerrarían temporalmente algunos cuartos. El 18 también, dijo alguien. El director asintió. Sí, lo convertiremos en sala de procedimientos menores. Un silencio pesado llenó la sala. Nadie habló, pero todos lo sintieron. Ese cuarto no debía tocarse. Al día siguiente, cuando los obreros entraron para empezar los trabajos, las luces parpadearon sin razón. Las herramientas eléctricas se detuvieron. El jefe de obra, molesto, intentó reiniciar el generador, pero el motor no encendió. Entonces uno de los trabajadores, con la voz temblorosa, señaló la pared. Miren, en el yeso, justo sobre la cabecera de la cama, se había formado una silueta leve, como la sombra de una mujer inclinada, sosteniendo algo en las manos. No era un dibujo ni una mancha. Era un contorno de luz. Los hombres se persignaron. El jefe, sin decir palabra, ordenó detener los trabajos. El cuarto 18 quedó intacto. Hasta hoy, sigue siendo el único que no fue remodelado. Mariana, conmovida, empezó a cuidar ese cuarto como quien cuida una capilla. Lo limpiaba, colocaba flores frescas y cada noche, antes de iniciar su turno, dejaba una vela encendida en una esquina, no por superstición, sino por respeto. Con el tiempo, la gente empezó a dejar notas allí, agradecimientos, promesas, oraciones. Algunos pacientes pedían ser ubicados en ese cuarto porque ahí se duerme en paz. Una madrugada, mientras hacía su ronda, Mariana se detuvo frente al 18 y pensó en voz alta, «Si estás aquí, gracias por seguir cuidándonos». Sintió un leve perfume en el aire, una mezcla de lavanda y pan recién hecho, y un murmullo, tan suave que apenas era un pensamiento. «No temas, hija, los milagros nunca se apagan». Mariana cerró los ojos y sonrió. Supo, sin necesidad de ver, que Elena estaba allí, no como un fantasma, sino como una presencia que había aprendido a quedarse entre la vida y la eternidad. Años después, el hospital creció, cambió de nombre, de dueños y de tecnología, pero el cuarto 18 siguió igual. Algunos dicen que, cuando cae la noche y el pasillo se queda vacío, puede verse una luz leve moviéndose junto a las camas, y que en el monitor de los pacientes más graves se escucha un pitido nuevo, como un corazón que decide seguir. Y así el misterio de aquella enfermera que nunca contó a nadie lo que vio esa noche, siguió vivo. En cada oración, en cada gesto silencioso, en cada enfermera que se detiene a sostener una mano y susurra una esperanza, porque el milagro no terminó con ella, solo cambió de turno. Y mientras exista alguien que crea, Elena, la enfermera de la luz, seguirá caminando por los pasillos del mundo, dejando en cada mirada ese brillo sereno que no viene de las lámparas, sino de Dios. El tiempo siguió su curso, y el hospital, como un ser vivo, respiraba entre el dolor y la esperanza de cada día. Nadie recordaba exactamente cuándo comenzó a llamarse al cuarto 18 la habitación de la luz. Solo sabían que allí las cosas eran diferentes. Los pacientes dormían mejor, las crisis se calmaban más rápido, y algunos, justo antes de despertar de un estado grave, decían haber sentido una mano tibia acariciándoles el rostro.
Mariana, ya con el cabello tocado por las primeras canas, se convirtió en jefa de enfermeras. Había dedicado su vida entera a cuidar, rezar en silencio y enseñar a los nuevos lo que Elena le había dejado como herencia, que el alma sana antes que el cuerpo. Cada vez que un joven ingresaba al hospital, ella contaba la historia de la enfermera de la luz, pero lo hacía sin solemnidad, como quien habla de una amiga cercana. No sé si creen en los milagros, decía, pero yo he visto cómo la fe puede mover lo que la medicina no entiende. Aquí, en estos pasillos, la ciencia y la oración se dan la mano. Algunos sonreían con escepticismo, otros asentían con lágrimas. Y sin embargo, cuando llegaba la madrugada, todos terminaban repitiendo esas palabras al oído de algún paciente que temblaba de miedo. No estás solo. Hay alguien contigo. Una noche, un joven doctor llamado Andrés, recién llegado del extranjero, escuchó los rumores. Hombre de ciencia y poco dado a creencias, decidió comprobarlo por sí mismo. Durante su turno, entró al cuarto 18 con la intención de desmentir las historias. Todo estaba en calma. El paciente dormía y la vela en el rincón ardía con una llama estable. Andrés se cruzó de brazos y murmuró: «No hay nada aquí, solo sugestión». Pero entonces el monitor titiló, no por fallo técnico, sino como si hubiera respondido. La luz de la vela vaciló un instante y en ese parpadeo el aire se llenó de un perfume dulce, limpio, imposible de identificar. Andrés sintió un calor recorrerle la espalda y escuchó algo, una voz tan suave que no sabía si venía de afuera o de adentro. La fe no se mide con instrumentos. Salió del cuarto pálido, confundido. Desde esa noche ya no volvió a reírse de las historias. Y aunque nunca lo admitió abiertamente, empezó a visitar la capilla antes de cada turno. Los años siguieron pasando. Muchos pacientes dejaron cartas de agradecimiento, testimonios de curas inexplicables, de consuelos recibidos, de sueños en los que una enfermera vestida de blanco les decía: «Dios todavía puede». Ninguno de ellos conoció a Elena, pero todos la describían igual. Un día, el hospital recibió la visita de un grupo de estudiantes de enfermería. Mariana los guió por los pasillos, contándoles anécdotas y enseñándoles los valores del cuidado. Cuando llegaron al cuarto 18, una de las jóvenes, de rostro dulce y mirada luminosa, se detuvo frente a la puerta y dijo con naturalidad: «Yo ya conozco este lugar». «¿Has trabajado aquí antes?», preguntó Mariana intrigada. «No», respondió la chica. «Lo vi en un sueño cuando era niña. Había una enfermera que me dijo que algún día vendría a este hospital». Me sonrió y me puso la mano en el hombro. Me dijo: «Cuando escuches un corazón débil, no te asustes. Reza y sostén la mano». Mariana se quedó sin habla. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, el mismo que había sentido aquella primera noche cuando vio la luz. Se le humedecieron los ojos. «¿Cómo se llamaba esa enfermera?», preguntó con voz temblorosa. La muchacha sonrió como recordando algo hermoso. «No lo sé, pero en su placa decía Elena». El silencio llenó el pasillo. Afuera la lluvia golpeaba los vidrios con suavidad, y un rayo de sol se filtró entre las nubes, iluminando justo la puerta del cuarto 18. Mariana no necesitó más confirmaciones. Se acercó a la joven, le puso una mano en el hombro y le dijo: «Entonces, hija, bienvenida al turno de los milagros». Esa misma noche, cuando el reloj marcó las 3, Mariana entró al cuarto 18 por última vez. Estaba cansada, pero en paz. Encendió la vela, se sentó junto a la cama vacía y murmuró una oración. «Gracias, Helena, por no haberte ido nunca». El aire se volvió más cálido. Una brisa leve movió las cortinas y en la pared, por un instante, apareció la silueta de dos mujeres tomadas de la mano, una joven y una mayor. Luego, la luz se desvaneció lentamente, dejando el olor inconfundible de lavanda y pan recién hecho. Mariana cerró los ojos y sonrió. No sabía si estaba soñando o despidiéndose, pero sintió una certeza dulce, serena, que cuando su tiempo terminara, Elena la estaría esperando, tal como había hecho con tantos otros. Y así, mientras la ciudad dormía, en el hospital se mantuvo viva una llama, una que no se apaga con el viento, ni con los años, ni con el olvido. Una luz que sigue caminando entre camas, sosteniendo manos, susurrando fe,
porque algunos milagros no necesitan testigos, solo necesitan corazones dispuestos a creer. Y el de Elena, la enfermera de la luz, nunca dejó de latir. Era un amanecer dorado, de esos que parecen bajar del cielo con paso lento, como si también necesitaran pedir permiso para entrar al hospital. Las campanas de la capilla repicaban a lo lejos y el aire olía a café recién hecho y a promesas nuevas. Mariana caminaba despacio por el pasillo, ya sin el ritmo apresurado de los primeros años. Llevaba más de 3 décadas en ese lugar, y aunque su cuerpo mostraba el peso del tiempo, sus ojos guardaban la misma calma que había aprendido de aquella enfermera invisible. El hospital había cambiado. Nuevas salas, nuevas máquinas, nuevos médicos, pero el cuarto 18 seguía igual. Las paredes, intactas. La pequeña lámpara, aún en su rincón. Nadie se atrevía a tocarlo. Era casi un santuario. Muchos pacientes pedían hospedarse allí no por superstición, sino porque decían que podían sentir paz. Los directores lo respetaban sin discutir. En los registros seguía figurando como habitación activa para cuidados especiales, aunque todos sabían que era algo más que eso. Esa mañana, un niño de 8 años ingresó con fiebre alta. Su madre lloraba en silencio. Los médicos hablaban de complicaciones graves. Cuando la jefa de turno buscó una cama disponible, Mariana intervino con voz suave pero firme. «Pónganlo en el 18». El pequeño fue llevado allí. Su respiración era agitada y sus manos heladas. Mariana se quedó a su lado cuando los demás se fueron. Le humedeció los labios, acomodó la sábana y, sin pensarlo, comenzó a rezar en voz baja. «Padre nuestro, que estás en los cielos». De pronto, el niño abrió los ojos. «¿Quién es la señora que está detrás de ti?», preguntó con inocencia. Mariana giró, pero no vio a nadie. «¿Cómo es esa señora?», dijo, conteniendo la respiración. «Tiene una sonrisa muy bonita y una luz que no duele. Dice que no tenga miedo, que me voy a curar». El corazón de Mariana se detuvo un segundo. Las lágrimas brotaron sin pedir permiso. Tomó la mano del niño y continuó la oración. No supo cuánto tiempo pasó, solo que, al terminar, el monitor marcaba signos normales y la fiebre había comenzado a ceder. Horas después, los médicos, confundidos, confirmaron lo imposible. El niño estaba fuera de peligro. «No hay explicación», dijo uno de ellos. Algo cambió de repente. Mariana solo sonrió. Sabía lo que había pasado, pero guardó silencio, como Elena. Aquella noche, al terminar su turno, entró una última vez al cuarto 18. Encendió la vela habitual, la misma que cada noche ardía sin consumirse del todo, y dejó sobre la mesa una rosa blanca. «Gracias», susurró. El aire se llenó del perfume de lavanda y pan recién horneado, ese aroma que ya conocía. La luz se volvió más tibia, y en la pared apareció, tenue pero clara, una silueta luminosa inclinada sobre la cama. No era una aparición que asustara, era una presencia que abrazaba. «Elena», dijo Mariana con la voz quebrada. Una brisa le acarició el cabello, y una voz, más suave que un pensamiento, respondió: «El turno nunca termina, hija, solo cambia de manos». La llama de la vela titiló una vez y luego permaneció quieta, firme, como si el viento también se hubiera quedado a escuchar. Días después, Mariana anunció su retiro. El hospital entero la despidió con respeto y lágrimas. Nadie habló de milagros, pero todos sabían que algo más grande que ellos había pasado muchas veces entre esas paredes. Le entregaron una placa, sencilla, con su nombre grabado y una frase que la hizo temblar. «Seguiste la luz, y ahora eres parte de ella». Años más tarde, una nueva generación de enfermeras comenzó a trabajar en el hospital. Entre ellas estaba Lucía, una muchacha que desde niña soñaba con cuidar a los enfermos. El primer día, al recorrer el edificio, se detuvo frente al cuarto 18. «¿Puedo entrar?», preguntó a su supervisora. «Sí, claro», respondió ella con una sonrisa. «Pero entra con respeto. Ahí siempre hay algo especial». Lucía abrió la puerta y sintió el corazón acelerarse. Todo estaba en calma. En la pared colgaba una fotografía antigua de Elena, con su uniforme blanco y su mirada serena. A su lado, otra de Mariana, con una sonrisa idéntica.
Y debajo una pequeña placa nueva. La luz sigue viva en cada gesto de amor. Lucía se acercó a la cama vacía y dejó su mano sobre la sábana. Cerró los ojos y, en silencio, prometió cuidar, rezar y amar como ellas. Afuera, el amanecer iluminaba los pasillos del hospital. En ese instante, alguien, quizás un paciente, quizás un ángel, encendió una vela que brilló más que todas las luces eléctricas del edificio. Algunos dijeron que era un reflejo del sol, otros que era Elena pasando revista una vez más. Pero los que conocen la historia saben la verdad, que hay almas que no se van porque su misión no termina con la muerte, que la fe, cuando se mezcla con el amor, se convierte en una llama eterna. Y así, mientras el hospital sigue respirando su mezcla de dolor y esperanza, la enfermera de la luz continúa allí, invisible pero presente, recordando a todos que el milagro no fue un hecho del pasado, sino un mensaje vivo. Donde hay fe, la noche nunca es completa, y donde hay amor, siempre amanece. La lluvia caía fina sobre la ciudad, como si el cielo también tuviera algo que recordar. Era una noche tranquila en el hospital. Los pasillos estaban medio vacíos, las luces tenues, los relojes marcando el lento compás de la madrugada. Lucía caminaba con paso sereno, llevando en el pecho esa mezcla de respeto y fe que había aprendido con los años. Desde que empezó a trabajar allí, sentía que no solo cuidaba cuerpos, sino también almas. El cuarto 18 seguía siendo su lugar favorito. A veces entraba sin motivo aparente, solo para respirar la paz que se acumulaba en el aire. No había superstición en ella, sino una certeza silenciosa. Algo divino habitaba ese espacio. Cada vez que lo limpiaba, sentía una corriente cálida subir por sus brazos. No era miedo, era consuelo. Aquella noche, mientras revisaba los informes, una llamada urgente rompió el silencio. «Lucía, rápido», gritó uno de los médicos. «Tenemos un ingreso en estado crítico». Era un hombre joven, accidentado, con múltiples heridas y un pulso débil. Los quirófanos estaban ocupados. No había lugar disponible. Lucía miró alrededor y dijo sin pensarlo: «Llévenlo al 18». El médico frunció el ceño. «¿El cuarto de las historias?» «El cuarto de los milagros», respondió ella con firmeza. Entre varios, colocaron al paciente sobre la cama. El monitor comenzó a emitir pitidos desordenados. La presión bajaba, el pulso se perdía. El doctor ordenaba medicinas, maniobras, adrenalina, pero nada parecía funcionar. Lucía, sin apartarse, tomó una decisión que no estaba en ningún manual. Se acercó, le tomó la mano al herido y con la voz temblorosa empezó a orar. «Señor, no permitas que se apague una vida más esta noche. Si tu luz sigue aquí, déjala brillar una vez más». El médico la miró con desconcierto. «Lucía, por favor, no hay tiempo para rezos». Pero justo en ese momento, el monitor emitió un sonido fuerte y constante. Una línea verde volvió a moverse. El corazón del joven había retomado su ritmo. El doctor se quedó inmóvil. «¿Qué hiciste?», susurró. Lucía no respondió. Solo bajó la mirada, apretando con suavidad la mano del paciente. En ese instante, el aire del cuarto se volvió más liviano, y un aroma familiar, mezcla de lavanda y pan recién horneado, llenó el ambiente. El médico retrocedió un paso. «¿Hueles eso?». Lucía asintió. «Sí», dijo con lágrimas en los ojos. «Es la señal de que no estamos solos». El hombre, incrédulo, salió del cuarto. Lucía se quedó acompañando al paciente, que dormía profundamente, respirando sin ayuda. La vela del rincón ardía más brillante que nunca. La observó, y en su llama creyó distinguir por un segundo la silueta de dos mujeres, una mayor, otra joven. «Gracias», susurró Lucía. «Gracias por enseñarme a creer». A la mañana siguiente, el joven despertó. Miró a Lucía con expresión confundida. «¿Dónde estoy?» «En el hospital». «¿Tuviste un accidente?» Él frunció el ceño. «Yo recuerdo una luz y una voz. Decía, aún no es tu hora». Lucía sonrió conteniendo el temblor de sus labios. «Entonces, fue él quien te dio otra oportunidad». Los días pasaron, y el muchacho se recuperó con una rapidez que los médicos no pudieron explicar. En su último día, antes de ser dado de alta, pidió hablar con Lucía. «No sé quién era esa mujer que vi», le dijo,
pero tenía el mismo uniforme que tú. Me tomó la mano y me dijo que cuidara de los demás, como ella lo hacía. Lucía lo escuchó sin decir nada. Luego lo bendijo con la mirada. Hazle caso. Esas promesas valen más que cualquier diagnóstico. Esa noche, Lucía volvió al cuarto 18. Apagó las luces y encendió una nueva vela. En el silencio murmuró: Elena, Mariana, misión cumplida otra vez. El reflejo de la llama tembló como si respondiera. En el aire, una brisa leve rozó su rostro, cálida y maternal. Gracias, hija, susurró una voz que solo el alma pudo oír. Ahora la luz también es tuya. Lucía cayó de rodillas, no por miedo, sino por reverencia, y comprendió que esa cadena de fe no se había roto nunca, que el amor se transmite como una llama que pasa de mano en mano sin extinguirse. Con el paso de los años, Lucía también se convirtió en leyenda. Los nuevos enfermeros hablaban de ella con el mismo tono con que antes hablaban de Elena o de Mariana. El cuarto 18 seguía siendo el mismo refugio de siempre, el sitio donde el cielo se asomaba, discreto, entre máquinas y oraciones. En un aniversario del hospital, colocaron una nueva placa en la entrada. Decía: aquí donde la ciencia se inclina ante la fe, la luz nunca se apagará. Que cada enfermera recuerde: una oración sincera puede más que 1000 remedios. Esa noche, los pasillos del hospital parecían distintos, más luminosos, más cálidos. Algunos juraron haber visto, en el reflejo de una ventana, 3 figuras caminando juntas: una joven, una madura y una anciana, todas con el mismo uniforme blanco. Tal vez era un juego de luces, tal vez era la fe saludando a la tierra, pero quienes conocen la historia lo saben. El milagro sigue vivo, respirando entre camas, monitores y plegarias. Y si alguna vez, en la soledad de un hospital, sientes un perfume de pan y lavanda, no temas. Es la enfermera de la luz pasando lista, asegurándose de que, incluso en la noche más oscura, Dios siga de turno. Era medianoche, y el hospital dormía en su respiración constante de máquinas y pasos lejanos. Afuera, la lluvia golpeaba los vidrios con un ritmo lento, casi devocional. Dentro, el cuarto 18 permanecía encendido, aunque nadie lo había ocupado esa noche. La vela en la esquina ardía sin que nadie la hubiera encendido. Nadie, humano al menos. Lucía había terminado su turno. Caminaba hacia la salida con el cansancio en los hombros cuando una enfermera joven la detuvo. «Licenciada, ¿puede venir un momento? Algo raro pasa en el 18. Lucía regresó, con el corazón acelerado. Al abrir la puerta, el aire estaba tibio, perfumado a lavanda y pan recién hecho. La luz de la vela no era amarilla, sino blanca, pura, casi viva. En la pared, las sombras danzaban como si respiraran. Y en medio de esa calma, una voz, serena, familiar, imposible, habló desde ninguna parte y desde todas. «El turno está completo, hija». Lucía supo quién era sin necesidad de ver. Cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. «Elena, ya no hay soledad en estos pasillos», susurró la voz. «Donde alguna vez hubo llanto, ahora hay consuelo. Donde hubo miedo, ahora hay oración. Lo lograste». Lucía tembló. «No fui yo. Fue la fe. Fue Dios. Y ustedes. Fuimos sus manos», respondió otra voz, más suave aún, la de Mariana. «Y tú, Lucía, fuiste la nuestra». Por un instante, el aire del cuarto se llenó de resplandores suaves, como hilos de luz entretejiéndose. 2 figuras tomaron forma. Una anciana con ojos llenos de ternura, otra mujer de mediana edad con una sonrisa serena, Elena y Mariana. Ninguna hablaba, pero su presencia bastaba para llenar el silencio. Lucía las contempló sin miedo. «¿Por qué yo?», preguntó con voz temblorosa. Elena le extendió la mano, pero su tacto era como un rayo de luz. «Porque no pediste un milagro para ti, pediste uno para los demás, y el cielo escucha primero esas oraciones». La vela ardió más fuerte, y las 3 quedaron envueltas en una claridad blanca, tibia, que no cegaba. Lucía sintió que su corazón se llenaba de una paz desconocida, profunda, que ningún descanso humano podía ofrecer. «¿Ya me voy?», preguntó con dulzura. «Aún no»,
respondió Mariana. A ti todavía te queda amor por repartir, pero cuando llegue tu hora, ya sabes el camino. Entonces las figuras comenzaron a desvanecerse lentamente. Antes de desaparecer, Elena tocó el crucifijo que Lucía llevaba al cuello y dijo: mientras haya una enfermera que ore por su paciente, la luz seguirá encendida. El brillo se apagó poco a poco. La vela volvió a su color normal. Lucía se quedó de pie, sola, con el alma encendida. Supo que lo vivido no era un sueño, sino una promesa. Los años pasaron, y Lucía se convirtió en leyenda viva. No por títulos ni reconocimientos, sino porque donde ella ponía sus manos, la esperanza regresaba. Su fe calmaba el dolor, su sonrisa aliviaba la soledad. Todos decían que tenía algo de luz, y ella solo respondía: no es mía. Me la prestaron. Cuando finalmente llegó su hora, fue en paz. La encontraron en la capilla del hospital, arrodillada frente al altar, con las manos juntas y una sonrisa leve. Junto a ella, encendida sin que nadie la hubiera tocado, una vela blanca. Esa noche, los monitores de varias salas marcaron ritmos irregulares por unos segundos, como si el hospital entero hubiera contenido la respiración. Algunos pacientes despertaron, diciendo haber visto una mujer vestida de blanco que los bendecía antes de marcharse. Y así el círculo se cerró. 3 enfermeras, 3 almas unidas por la misma misión: sanar con amor, orar en silencio, mantener la luz viva donde la fe parece desvanecerse. Hoy, en ese mismo hospital, el cuarto 18 sigue esperando a los que llegan sin esperanza. Nadie lo limpia con cloro, sino con respeto. Cada noche alguien deja una flor o enciende una vela. Los nuevos enfermeros saben la historia, y aunque algunos dudan, todos callan cuando sienten ese perfume de lavanda. A veces los pacientes más ancianos dicen haber visto 3 figuras caminando juntas por los pasillos, una con cabello blanco, otra con trenzas, otra joven con mirada de fuego manso. Nunca dicen nada más, solo sonríen y duermen tranquilos. Y en la entrada del hospital, justo sobre la puerta principal, una frase brilla bajo la luz del sol: el milagro no es curar cuerpos, sino encender corazones. Donde haya fe, Dios tendrá siempre una enfermera de turno. Así termina la historia. O tal vez apenas empieza, porque cada vez que una enfermera toma una mano y reza en silencio, el cielo vuelve a abrir una rendija para dejar pasar su luz. Y en ese instante, Elena, Mariana y Lucía vuelven a caminar por los pasillos del mundo, recordándonos que el amor no muere, solo cambia de guardia. El turno sigue, la luz permanece, y los milagros nunca se apagan. ¿Alguna vez has sentido que una simple oración puede cambiar el destino de alguien? Esta historia no es solo sobre un hospital, ni sobre 3 mujeres que desafiaron la lógica con su fe. Es una historia sobre lo que sucede cuando el amor se convierte en instrumento de lo divino. Elena, Mariana y Lucía no fueron santas de altar, fueron manos humanas que decidieron creer cuando todo parecía perdido, y al hacerlo, abrieron una puerta que la ciencia aún no puede explicar, pero el alma sí reconoce. En cada hospital, en cada cuarto donde el dolor hace guardia, hay alguien que ora en silencio, alguien que limpia una herida con ternura, alguien que, sin saberlo, sostiene la fe de otro. Ahí es donde nacen los milagros, no en los portentos visibles, sino en los gestos pequeños que Dios multiplica cuando encuentra un corazón dispuesto. Quizás tú también has vivido algo que la razón no puede explicar, una curación inesperada, una coincidencia que parecía imposible, una voz interior que te dijo no te rindas cuando el mundo te pedía que lo hicieras. No lo ignores. Tal vez fue el cielo tocando la tierra, del mismo modo que lo hizo en el cuarto 18. Hoy esta historia te invita a mirar más allá de los diagnósticos, más allá del miedo. Te invita a creer que la fe no se opone a la ciencia, sino que la completa. Que los milagros no siempre son rayos de luz, sino silencios donde Dios actúa sin hacer ruido. Si este testimonio tocó tu corazón, comparte su mensaje. Escríbeme desde dónde lo viste, deja tu amén en los comentarios o simplemente guarda este relato como un recordatorio de que lo imposible puede suceder cuando se ama de verdad. Y si deseas apoyar este trabajo de fe,
puedes hacerlo con un super thanks. Cada historia que contamos busca mantener viva esa luz que Elena encendió una noche en silencio, para que nunca más se apague. Porque aunque los años pasen y los nombres cambien, el mensaje sigue siendo el mismo. Dios todavía hace milagros. Solo necesita un corazón dispuesto a creer.